Bueno, soy Federico Barrado, artista en formación, artista visual. Creo que todos los artistas de todas formas pasan toda su vida en formación y la formación nunca termina. Esta obra y en realidad esta muestra habla un poco de esto, de mi formación. Yo lo que busco es mostrarles o mostrar en este espacio el proceso de mi formación desde el marco institucional más que nada, ¿no? Que fue la Escuela de Arte Sul Solar, todo lo que fue mi paso por esa institución, todo lo que respecta a mi aprendizaje, y de ahí viene un poco el título. El título de la muestra es Prometeico, que se refiere a Prometeo, dios griego, que en uno de los relatos que hay cuenta que él roba el fuego en símbolo del conocimiento y de las emociones y se los otorga a lo que eran los humanos. Bueno, después desenlazan un montón de cosas que no van al caso. Lo que importa acá es que yo lo que uso un poco de excusa para unir todas estas obras es que todas fueron producidas bajo formación. Ninguna obra tiene una relación directa con la siguiente, sí, en lo que respecta a lo personal. Desde lo plástico quizás son muy diferentes entre sí, pero todas son parte de mi experimentación como artista, de mi aprendizaje. Fue un momento en el que yo estuve aprendiendo sobre muchos artistas que no conocía, de la historia del arte en general, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo, y en mi proceso de experimentación empiezo a aplicar diferentes técnicas, diferentes materialidades, diferentes formas de trabajar. Esta obra en particular es un óleo, es uno de los primeros óleos que produzco, y si bien no producí mucho óleo por el tema de los costos que tiene, el óleo es mucho más caro, y también porque en la carrera de todas formas nos alientan a trabajar con acrílicos. El resultado es mucho más noble siempre con óleo. Y en particular me gustan las tonalidades que tiene. Yo en este momento eran mis primeras aproximaciones a un tamaño como este. Siempre había trabajado dibujos en una hoja 4, había trabajado en maderas de pequeño tamaño, de 50 por 70, y ya una medida de 120 por 80 centímetros, es un aproximamiento totalmente distinto, desde lo que uno piensa, lo que uno hace, de cómo se construye. Lo mismo pasa con el autorretrato o Anne. Fueron las dos primeras obras que hago con espátula. Si bien el autorretrato está realizado con técnica mixta, lo que un poco se intenta es salir de la representación literal y que aparezca la poética, que aparezca el relato, que aparezca el misterio, la simbología. Siempre trato de meter pequeños tintes simbólicos que representen algo, que tengan alguna connotación para las personas, o que dejar un poco abierta la interpretación, no cerrar la obra a una sola lectura. Para una lectura uno puede ir al diccionario y buscar una definición. Creo que el arte se tiene que enfocar más en permitir diferentes lecturas de un mismo producto, permitir volar la imaginación, la creatividad, tanto al artista como al espectador. En este caso, Anne se llama, está inspirado en una modelo de hace más de un siglo, Anne Lee Patterson, de la que hay muy poca información, pero yo soy muy estudioso de lo que respectaba a la composición académica de principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX y finales también. La fotografía de principios del siglo XX toma mucha inspiración en esto, y aparecen muchos modelos, sobre todo en el campo del desnudo artístico. Si bien soy muy seguidor del desnudo artístico, Anne Lee Patterson es una modelo que me llama particularmente la atención, cómo manejaba el erotismo, cómo manejaba la sensualidad. Y lejos de tratar de copiar la figura de Anne, trato de tomar un poco la esencia, lo que me transmitía, y por eso lo canalizo en los colores. Si uno ve la foto, quizás no hay tanta similitud desde el aspecto físico, no es un retrato. Yo trato de alejarme un poco del fotorrealismo y caer un poco más en la expresión, en el sentimiento.
Por eso esta obra está realizada con espátula, no hay ni un trazo de pincel, porque trato de sacarme este estigma, de sacarme este peso del detalle, del pasaje, y caigo más en la mancha directa, en las texturas, y al final me termino un poco como enamorando, ¿no? de la técnica y de las obras que salen así. Y me termina convenciendo más. En realidad, mis producciones al final de mi formación terminan siendo casi todas en espátula. Todas tienen por lo menos un rastro de espátula. O acuarelas, que bueno, la acuarela con espátula no se puede, pero también va por otro lado más expresivo y no tan minucioso como quizás era el óleo o el pincel con acrílico. Bueno, otra obra ya salida de las materialidades anteriores es Midgard. Siempre muy fanático de lo que respecta a la mitología y siempre trato de incluir un poquito de mitología porque me parece una forma de unir lo literario con lo artístico, algo que también se hizo mucho en la historia y particularmente a mí me interesa. Midgard es un relato, bueno, es el mundo nórdico, es como si fuera nuestro planeta, ¿no? Pero para los nórdicos. Y ellos en sus mitos hablaban mucho de los dragones, hablaban de bueno, las montañas, que eran sus paisajes en realidad. Y trato de incluirlo dentro de una consigna que se me ve planteada, ¿no? Que la consigna en mi formación era témperas y paisaje. Entonces, siempre traté de incluir mi interés personal en la carrera para hacerlo lo más ameno posible y bueno, siempre se me dio el ok con esto. Esta obra en particular tiene mucho trabajo porque la témpera sobre madera no agarra tan bien, no permanece el color de la misma forma que el óleo o el acrílico. Entonces uno tiene que trabajar muchas más capas y al final el resultado es como más opaco, no tiene tanta nitidez. Esto también va a depender de la calidad de las témperas y otras cosas, ¿no? Pero en mi opinión genera un resultado interesante porque es diferente. Genera esta cuestión de que no tiene brillo, que no refleja. Desde mi punto de vista, como más ameno para el espectador. Quizás no tiene que cabecear tanto buscando los ángulos de la luz, ¿no? Que a veces le dan con los reflejos y no se puede apreciar bien. Un agradecimiento a todo el personal y a Malena Católica, que en especial me brinda este espacio, me brinda esta oportunidad de mostrar a Bragado y mostrar también, bueno, a quienes no sean de Bragado y quieran ver, mostrar un poco lo que hago y mostrar mis inicios en este mundo, que quizás más adelante se pueda compartir lo que estoy produciendo en el futuro, ¿no? Que quede un registro de una forma para todos, para que quede para la prosperidad también.